Aquí estamos y vamos a saludar al presidente de la SAC, no sin antes recordarle a nuestros televidentes que Colombia completa 8 días de paro y de manifestaciones, este paro nacional que ha dejado varias consecuencias. Aunque se habilitó un corredor en el departamento del Cauca y se levantó el bloqueo en el departamento de Cundinamarca después de un diálogo entre las secretarías de movilidad y los transportadores de cemento y ladrillo, el sector de los médicos está pidiendo también que se permita el paso de insumos médicos, de oxígeno y de personal médico. El caso de los alimentos es preocupante, por eso hasta ahora nos acompaña el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Y cuál ha sido la afectación para el sector de los campesinos, de los productores, de los agricultores con estos 8 días de paro que completamos? Bueno, pues Sandra, Omar, un saludo muy especial y gracias por invitarme a su programa. La situación realmente es crítica. Eso no hay que ponerle ningún otro adjetivo, porque quienes están organizando los bloqueos en las carreteras y quienes están participando de ellos están jugando con la comida de los colombianos. Aquí está en riesgo la seguridad alimentaria de todo un país, porque lo que está ocurriendo en el Valle del Cauca lo estamos viendo en el departamento de Cundinamarca, en la vía que conduce del departamento del Meta a la ciudad de Bogotá, también en el departamento de Boyacá y en muchos otros lugares del país, donde no solamente quienes están bloqueando no dejan pasar la comida para que llegue a la mesa de los colombianos, sino que tampoco están dejando pasar insumos que necesitan los productores de alimentos para poder fabricar o construir o producir los alimentos que tienen que llegar a la mesa de los colombianos. Y como si eso fuera poco, miren lo que está ocurriendo. Los vándalos que están bloqueando las carreteras empiezan a robarse los alimentos de los camiones que están parados en la vía. También se están metiendo a quemar cultivos, se están metiendo a las granjas hasta robarse los pollos y están amenazando a los trabajadores rurales para que se sumen a un paro y no vayan a trabajar. Entonces, esto desafortunadamente va mucho más allá de lo que sale en los titulares en los medios de comunicación, porque es el drama de un país que tiene un campo que el año pasado le cumplió garantizando la seguridad alimentaria y que hoy, por cuenta de estos bloqueos, pues obviamente se está generando un riesgo para esa misma seguridad alimentaria que garantizamos durante el momento más crítico de nuestro país, que fue el 2020 con la pandemia. Doctor Bedoya, muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Bedoya, ¿cuáles han sido los productos que más se han represado en las vías colombianas y más o menos en cuánto se estiman las pérdidas en estos 8 días? Pues mire, Sandra, la gente está haciendo cuentas todavía no solamente de las pérdidas acumuladas, porque esto no ha parado, pero la gente está mucho más enfocada en cómo resolver el problema. Le hago un balance rápidamente. En el departamento del Valle del Cauca, para darle un ejemplo, están más de 30 millones de aves, que son las encargadas de poner los huevos para los colombianos y obviamente los pollos de engorde. El departamento del Valle del Cauca puede pesar el 20% dentro de la producción total de todo Colombia en materia avícola. Lo mismo ocurre en el caso del cerdo. Hay 1.200.000 cerdos en el Valle del Cauca que tanto aves como cerdos están sin comida. De ese mismo departamento sale el 30% de las gallinas que tiene el país. Entonces, donde usted se encuentre, siempre hay productos o que no han podido cosechar nuestros productores o productos perecederos que están en los camiones que se están dañando. Esa es una situación que yo creo que debe ser totalmente reprochable por cualquier persona, por cualquier estamento de nuestra sociedad, porque de nuevo, y lo digo con mucha claridad, están jugando con la comida de todo un país. Presidente, aunque hoy en día, ya después de 8 días, los motivos de protesta son varios, ha mutado la protesta, pues lo que origina todo esto es la presentación del texto de la reforma tributaria tan criticada y tan cuestionada, de la cual usted pues celebró su retiro en su momento. Pero a propósito de ese tema, ustedes, los gremios de la producción, ustedes, especialmente la Sociedad de Agricultores, ¿en algún momento fueron llamados, fueron consultados, a ustedes les dieron a conocer el texto de la reforma tributaria, les pidieron por lo menos una opinión de los artículos que en esa reforma podrían afectar a los campesinos y a los productores agrícolas? Pues mire, nosotros tuvimos conversaciones previas con el gobierno sin conocer el texto sobre las ideas que se fueron conociendo a través de los medios de comunicación. Y por eso desde el primer momento
dejamos ver nuestras opiniones y alertamos sobre el impacto que pudiera llegar a generar esa reforma para todo el país, no solamente para los productores, sino también para los consumidores. Pero yo creo que aquí, Omar, lo importante es mirar hacia adelante, porque de hecho, como usted bien lo dice, el presidente de la República decidió retirar la reforma e hizo algunos anuncios el día de su alocución que creo que es importante compartir con ustedes, porque eso también debe de darle tranquilidad a la ciudadanía que de alguna manera tenga inconformidad con ese tema. Él dijo dos cosas, al menos en lo que hace referencia al sector alimenticio. Lo primero es que no se va a incrementar el IVA para los bienes y servicios. Y segundo, que las reglas de juego se van a mantener inalteradas para estos sistemas, en el caso del IVA. ¿Qué implicará eso en la práctica? Que los productos del campo no tendrán ninguna alteración que implique un sobrecosto directo o indirecto a la canasta familiar de los colombianos. Entonces creo que eso es una muy buena señal. El gobierno está en proceso, obviamente, de redactar el nuevo texto y nosotros estaremos, claro que participando y siempre muy encima para buscar que no vaya a ocurrir nada que genere, obviamente, las preocupaciones que vivimos hace ya prácticamente un mes. Doctor Bedoya, respecto a ese tema, de pronto la Asociación de Agricultores tiene alguna propuesta para llevarle al Gobierno Nacional para que sea incluida dentro del nuevo texto que se está construyendo en este momento. Claro, nosotros hemos venido trabajando propuestas no solamente para mantener lo que hoy hay de tal manera que no haya efectos negativos en el costo de producción y en el precio a los consumidores, pero también desde la SAC y desde el Consejo Gremial Nacional, que es, ustedes saben bien, esa entidad que recoge a los 29 sectores más importantes de la producción económica de nuestro país, ya hemos trazado unas propuestas. ¿Para qué? Para que sea el sector empresarial y los colombianos que mejores condiciones de ingreso tienen, tanto las personas naturales como las jurídicas, que sean los que tengan la mayor carga para financiar esta reforma. Por eso ahí se ha hablado del impuesto al patrimonio, del impuesto a las personas naturales de mayores ingresos en nuestro país, del impuesto de renta para las personas jurídicas y retrasar o inclusive generar sobretasas temporales en función obviamente del desempeño económico, del impuesto a los dividendos. Eso como aportes de los empresarios, de alguna manera que también han sido muy afectados, ustedes lo saben bien, por la pandemia, pero que aquí obviamente hay que actuar con toda justicia. El que más tiene, pues el que más paga. Y eso también debe aplicar para las personas naturales. Y eso complementado con un asunto que tiene que ser una discusión nacional, y es lo que técnicamente se conoce como la enajenación o venta de activos no estratégicos de la nación. Es decir, qué cosas tiene el gobierno que puede llegar a vender, que le va a generar unos recursos, pero recursos que deben ser orientados a ayudar a los colombianos que están en mayor condición de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia. ¿Eso qué implicará? Que el monto de la reforma seguramente se tiene que reducir y que las cuentas fiscales deberán tener un ajuste temporal y obviamente confiando en que la economía se recupere, pues ya más adelante se podrá revisar todo este tema. Pero para atacar la emergencia creemos que ese es un buen punto de partida y eso hará parte del diálogo con el gobierno y con el Congreso de nuestro país. Presidente, en días pasados la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Ana Cristina Moreno, anunció unos alivios para los productores agrícolas, para los campesinos, teniendo en cuenta que el campesinado y que los cultivadores, los agricultores vienen de más de un año de pandemia y no por eso han dejado de producir, como usted bien lo dijo, teniendo en cuenta que se suma esta situación de paro nacional que se va extendiendo infortunadamente, que ya empieza el clima a acosar también algunas regiones del país con los climas fríos, las lluvias, las heladas, que eso también trae consecuencias para algunos cultivos. ¿Va a ser posible que resistan los agricultores, los campesinos? ¿Hay los auxilios suficientes de parte del gobierno, sin contar la reforma tributaria, para que les puedan dar esos alivios que les permitan, por ejemplo, a los que adquieren un crédito y no lo pueden cumplir, algún tipo de alivio, porque muchos pierden la cosecha o están ante la incertidumbre que hoy representa el no poder sacar sus productos al mercado? En fin, ¿cómo ve usted ese panorama? Pues mira, Omar, el mejor alivio que le pueden dar a los productores de alimentos es dejarlos trabajar, porque fíjese lo que usted mismo está diciendo. La ADR genera unos apoyos
que claramente no son suficientes, pero no porque no quiera la ADR, sino porque son muchísimos productores y el Estado, todos sabemos, no tiene el dinero suficiente. Entonces, el mejor alivio, primero, es que los dejen trabajar y que los bloqueos se levanten y que puedan producir y que puedan mover la comida para llevarla a los hogares del país. Lo segundo, el otro mejor alivio que usted le puede dar a los productores es construir los bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos para quienes nos están viendo? Las carreteras, la conectividad digital para que los niños y también los trabajadores del campo accedan a educación por internet, que esté la verdadera presencia de la salud en las zonas rurales, que haya créditos con buenas condiciones y que ahí pueda haber recursos también. Entonces, de tal manera que yo creo que si usted genera esos bienes públicos, pues evidentemente el campo sí va a poder trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Y hay que tener presente, como bien dice usted, viniendo de una situación de la pandemia que ha sido muy complicada. La razón de ser de los productores de alimentos de cualquier país, y en particularmente el nuestro, son los consumidores. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Si el año pasado, por ejemplo, produjimos comida, que no faltó comida en Colombia para alimentar a toda la gente. Pero ¿qué ocurrió? A partir del mes de abril, cuando se entró en la pandemia de las cuarentenas obligatorias, el país perdió 5 millones de puestos de trabajo como consecuencia del virus. ¿Y eso qué generó? Una reducción vertical del consumo de los hogares de muchos productos. Entonces, fíjese que las cifras dicen, el año pasado el sector agropecuario creció el 2.8%. Yo digo, pues sí, pero ¿a costa de qué? De la rentabilidad del productor y del ingreso, porque el consumo de los hogares se cayó porque nadie tenía trabajo. Entonces, el mejor alivio también que le pueden dar a los productores es que el resto de la economía tenga empleo para que haya consumo en los hogares, y eso jala, obviamente, la producción y el ingreso de nuestros productores. Presidente, ayer en la tarde se llegó a un acuerdo con el sector de los volqueteros y los ladrilleros. ¿Usted qué ha pasado con los transportadores de alimentos? ¿En qué van esas negociaciones? ¿Usted sabe algo? Pues porque es el sector, obviamente el de los volqueteros y ladrilleros cumplen su función, pero como usted ha dicho, está en riesgo la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué no se ha logrado llegar a un acuerdo con ellos? Pues Sandra, lo que pasa es que el país tiene complejidades regionales muy diferentes. Digamos, lo que hemos encontrado es que no necesariamente hay una unidad de mando en los bloqueos que están en las carreteras. Es muy distinto lo que está pasando en la vía Palmira-Buga, por ponerle un ejemplo, a lo que pasa en la vía Villavicencio-Bogotá, o lo que usted dice de los volqueteros en el departamento de Cundinamarca. Si usted mira lo que pasa en Zipaquirá o en Facatativá, son escenarios distintos. Los alcaldes y los gobernadores están acercándose y teniendo conversaciones en todos los lugares, pero hay lugares donde ni siquiera hay unos líderes que se puedan identificar y con quien se puedan sentar a conversar. Y por eso el llamado yo creo que debe ser de manera general. Cualquier persona que esté bloqueando una carretera, hombre, deje pasar el oxígeno para los hospitales, deje pasar la comida para los colombianos, porque de lo contrario la afectación económica para todo el país va a ser nefasta. Y obviamente, imagínense cómo va a ser el tema del COVID en 2 o 3 semanas. Porque no solamente son las manifestaciones, donde la gente, claro, tiene que salir a protestar, y si lo hace pacíficamente, pues bienvenida, ni más faltaba, pero tanto en las manifestaciones como en los bloqueos, la gente sin tapabocas, ¿qué va a pasar en 2 o 3 semanas con las unidades de cuidado intensivo que ya no hay? Con el oxígeno que los mismos que están en los bloqueos no dejan que llegue a los hospitales, y ojalá no tengamos un escenario de muertes por cuenta de eso que estamos viviendo en esta semana larga ya que se cumple con estos bloqueos que merecen todo el reproche y el rechazo de la sociedad colombiana y obviamente también a nivel internacional. Sí, por eso recibimos muy bien la noticia del corredor que se habilitó en el Cauca, del levantamiento de bloqueo por parte de los transportadores de cemento y ladrillo en Cundinamarca, porque eso permite abrir las vías, no solo para los productos agrícolas, sino para el oxígeno, para los insumos médicos, para el mismo personal que se tiene que desplazar de un municipio a otro al interior de los departamentos. Presidente, le quiero preguntar sobre un tema que no es de ahorita, no tiene que ver con es decir, no se origina en la pandemia, no se origina a raíz del paro, que es de hace mucho tiempo y que tampoco es culpa ni de ustedes ni
los agricultores y que obedece a los resultados de las firmas de los tratados de libre comercio, que seguramente son necesarios, que seguramente globalmente sirven a los gobiernos, a las naciones, pero en esos tratados de libre comercio contemplan, por ejemplo, la importación de productos, y Colombia no es la excepción, arroz, cereal y otros productos. Ese tema, ¿ustedes cómo lo analizan desde la SAC? ¿Qué beneficios y qué perjuicios puede traer para el productor agrícola que se importen este tipo de productos que bien se pueden producir y se producen en Colombia? Pues mire, Omar, los acuerdos comerciales son como una moneda, y es que tienen dos caras, y evidentemente eso hay beneficios y también genera afectaciones, y para el tema de la ruralidad no es un tema distinto. Entonces uno mira hacia atrás y uno dice todos los acuerdos comerciales que ha negociado el país, ¿qué ha ocurrido con ellos? Claro, Colombia es un país que hoy importa más de 12 millones de toneladas de materias primas y alimentos, pero casi que la mitad de esas toneladas son las materias primas que se utilizan en Colombia para la producción de pollo, huevo, cerdo y también tilapia, que son el maíz amarillo y la soya. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿por qué no se produce el maíz y la soya en Colombia? Yo créame que me hago la misma pregunta, porque desafortunadamente nuestro país ha crecido mucho en la producción de pollo, huevo, cerdo y tilapia, pero la producción de esas materias primas para abastecer este sector no ha crecido. Entonces algo estamos haciendo mal, ya bien sea que no hay mecanización, ya bien sea que para los productores es un mercado que es difícil de acceder porque son grandes volúmenes de compra y hay muchos productores que tienen producción, o simplemente porque la tierra no es tan fértil y la productividad no es tan alta, pero ahí hay un gran espacio que se puede llenar. Lo segundo es que evidentemente nos llegan productos donde nosotros tenemos muy buena capacidad de producción, y uno diría, porque es lo que también algunas personas dicen con mucha vehemencia, hay que renegociar los TLCs. Yo le digo, cuénteme a alguien que haya renegociado un TLC y le haya ido bien y que no sea Estados Unidos, porque los TLCs que para muchos hacen daño es el acuerdo negociado con los Estados Unidos de Norteamérica y tal vez el del Mercosur. Y fíjese qué ocurrió cuando Donald Trump sentó a México y a Canadá a renegociar el NAFTA. El que salió ganando fue Estados Unidos, no México y Canadá. Entonces, como dicen, eso es pelea de tigre con burro amarrado. La pregunta es, aquí los que claman con tanta vehemencia que si llegan a gobernar van a renegociar los TLCs, yo me pregunto, ¿van a ser el tigre o van a ser el burro amarrado? Entonces, hacia adelante, y eso lo digo con mucho pragmatismo, pues uno tiene que decir, hombre, están los TLCs, ¿los vamos a cambiar? ¿Se pueden cambiar? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces toca convivir con los TLCs. Y ahí es donde toca hacer esfuerzos tanto a nivel de los productores como a nivel del gobierno nacional. Y la otra cara de la moneda del TLC son las ganancias. Y Colombia ha logrado en muchos de los sectores, en el campo no tanto como uno quisiera, diversificar las exportaciones del país. Porque en el tema del campo hay problemas que no es solamente que a usted le digan, le voy a bajar en República Dominicana el arancel a las flores o al aguacatejas. El otro pedazo difícil es lo que se conoce en este mundo técnico, que cómo logro yo la admisibilidad al mercado. La admisibilidad, que me verifiquen que en Colombia no hay plagas, que me vengan a hacer las visitas de los servicios de sanidad animal y vegetal de los otros países. Entonces, si lo mira por cifras, seguramente el balance no será positivo para el país. Tenemos grandes expectativas en nuevos mercados, como el mercado japonés, el mercado de Corea del Sur, el mercado de los Emiratos Árabes Unidos. El mercado europeo siempre tendrá un gran potencial, y el mercado de los Estados Unidos, sin duda alguna también, que ahí usted reparte eso, y la China, y ahí usted dice, ya completé dónde es que son las oportunidades comerciales para Colombia. Y no hay que olvidar que estos acuerdos son de largo plazo. Tienen sus deficiencias, tienen sus impactos negativos, sí. Hay que buscar que algunos se reformulen, como le hemos dicho al gobierno, puede que usted no pueda renegociar con Estados Unidos, pero ¿por qué no renegocia con Ecuador y Perú? Porque ¿qué pasa con Ecuador y Perú? Ellos son felices mandándonos arroz y azúcar, pero no nos dejan entrar un kilo a nosotros. Ahí hay una asimetría real que hay que negociar. Entonces, sé que le he dado una respuesta muy extensa, pero es difícil decir todo es bueno o todo es malo, porque como en la fiesta, cada quien habla de la fiesta según le va en ella.
Presidente, ayer se inició en la Casa de Nariño, se iniciaron las reuniones que tanto anunció el presidente, donde participaron varios actores, entre ellos los gremios productivos. Yo sé que es importante este tipo de diálogos para llegar a una concertación, pero ¿no cree usted que este primer encuentro, esas primeras reuniones que se dieron, no debieron haber sido con los protagonistas o con las personas que están detrás de estas marchas, como para arrancar por ahí y como para terminar, como para ponerle punto final a este tema del paro y de ahí para allá sí arrancar para ver cómo se reactiva el tema económico, cómo se logra el desbloqueo de las vías para que pues, los campesinos puedan seguir sacando sus productos? Sandra, yo le daría dos respuestas ahí. Lo primero es que a las centrales obreras y entiendo que al Comando Unitario del Paro lo invitaron a la reunión y ellos dijeron que no y que no podían ese día, es decir, ayer. Entonces el gobierno empezó invitando y ya que le digan que no, eso ya es otra cosa. Y eso yo creo que es bueno que lo conozca la opinión pública. Y lo segundo, usted habla de protagonistas. ¿Qué más protagonistas que los que nos estamos viendo afectados por los bloqueos? Sí, o sea, es que esto no se trata solamente de conversar con quien está haciendo daño a la economía, porque es que los de los bloqueos, y ahorita voy a hablar de los manifestantes, son dos tipos de personas con las que se puede hablar. Y ya hay un cronograma establecido, por lo que yo he conocido, de aquí al 22 de mayo, donde el gobierno ha venido convocando a diferentes organizaciones. Sería muy bueno que en espacios como este le hicieran seguimiento a quienes han aceptado la invitación y quienes no. Porque, como dicen, ¿no? Para bailar tango se necesitan dos. Y el gobierno está invitando. Si la gente no quiere ir a hablar con el gobierno, entonces, ¿qué pretenderá también? Y lo otro que hay que pensar en estos casos, porque yo recuerdo muy bien el tema de la conversación nacional del año 2019. Aquí también hay que hacer propuestas que sean materializables, que sean reales. El Comando Unitario del Paro en el 2019 tenía un documento, creo que eran más de 80 propuestas. Y a propósito, Omar, de la pregunta anterior que usted me hizo, había una que decían, hay que renegociar todos los TLCs que Colombia ha negociado. Entonces, uno también tiene que pedir con sensatez cosas cuando se va a sentar a una mesa, ojo, a una mesa de conversación o es una mesa de negociación, porque ahí es donde vienen ya las suspicacias de qué pretende uno cuando va a una mesa. Ayer en la reunión que tuvimos con el presidente, que había actores de diferentes, no solamente los gremios, estaban también de las universidades, estaba el fiscal general, la procuradora general, el contralor general, pues evidentemente desde la lógica del sector que genera empleo en Colombia, pues primero el rechazo a los bloqueos, segundo el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y el control del orden público, porque es que eso hay en varias ciudades, ustedes lo han visto bien, está muy complejo. 3, bienvenida la protesta pacífica y todas las manifestaciones, pero sin afectar los derechos de los demás ciudadanos, porque aquí se está afectando el derecho a la alimentación, aquí se está afectando el derecho a la movilidad, se está afectando el derecho a la salud. Y obviamente las propuestas como las que yo les he mencionado del tema tributario para construir. El gobierno dice, bueno, listo, yo me quedo con esas propuestas y empiezo las otras reuniones que hoy ya tienen. Entonces, bien importante saber a quiénes han invitado y quiénes han dicho que no por la fecha o quiénes dicen que no se van a sentar con el gobierno a negociar. Escuché a la alcaldesa de Bogotá decir que el gobierno debe estar negociando con la gente que está en las calles. Bueno, pues seguramente el gobierno ya llamó a los líderes de las manifestaciones y ahí hay una cosa que es importante analizar, porque el Comando Unitario del Paro fue el que llamó al paro, entonces seguramente con ellos se sentarán. Pero en estas cosas también hay que ver cuáles son los líderes visibles que realmente representan a quienes están en las calles, y ustedes lo han oído muy bien, no solamente en esta época, sino el paro del año pasado también. Hay personas que están manifestando que no se sienten representadas por nadie, pero igual el gobierno tiene que tomar decisiones y sentarse a conversar con alguien, porque yo le puedo decir, nosotros hemos tenido muchas diferencias con este gobierno, pero nunca ha faltado el diálogo. Uno puede dialogar y no ponerse de acuerdo, pero aquí diálogo no ha habido. Yo hago parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde están las centrales obreras. Hemos estado en la Casa de Nariño negociando el salario mínimo con el mismo presidente de la República. Ellos no pueden decir que con ellos no se negocia, pero si ya uno se para de la mesa y le da una patada a la mesa
eso ya es otra cosa. Y qué bueno que actores como ustedes siempre estén muy vigilantes y muy atentos, porque frente a la ciudadanía, aquí también hay que tener una medida de, bueno, se están sentando, están conversando, porque es que no hay acuerdos, se están pidiendo cosas que no son reales, o el gobierno está ofreciendo cosas que no sirven, porque para eso también yo creo que el papel de ustedes como medios de comunicación es extremadamente importante, para que la gente conozca, porque además en el mundo de las redes sociales las noticias falsas, eso vuelan. Ayer nomás sacaron una noticia falsa del decreto de supuesto de conmoción interior, ¿sí? Y lo que pidió fue el Cali asistencia, bueno, se me olvida el nombre de la medida por 3 meses, que es una circunstancia especial que se pide por parte de las alcaldías. Entonces yo creo que eso tiene mucho valor lo que ustedes hacen conmigo, que ojalá seguramente lo harán con dirigentes sindicales o con líderes y demás, porque sí hay que conocer y que podamos hablar con tranquilidad y decir, mire, esto me gusta, esto no me gusta, esto está pasando, esto no está pasando, y ese es un buen termómetro de lo que puede ser esta conversación. Pues es que, presidente, creemos que tenemos la obligación, primero como ciudadanos y segundo como periodistas, de abrir este espacio y con suficiente tiempo, con amplitud, para saber cuáles son las posturas reales y no acudir a la especulación que tanto daño hace, atender solamente a lo que dicen las redes sociales o sin apasionamientos individuales. Por eso aquí invitamos a congresistas de todos los partidos, por eso aquí hemos invitado a la Iglesia Católica, hemos invitado a los presidentes de fundaciones, a ustedes, los gremios de la producción. Si tenemos un tema que tiene que ver con una decisión que afecta desde lo constitucional, pues buscamos a un constitucionalista o a un penalista para que quienes conocen el tema nos den las luces y nos informen. Somos finalmente ciudadanos y nos gusta ir con la verdad, porque mire, por ejemplo, todas las claridades que usted hace sobre el impacto del paro, y no es lo que la gente está diciendo, porque los paros infortunadamente se desdibujan. La protesta empezó supuestamente por la reforma tributaria, pero entonces ya vienen las acusaciones de las infiltraciones, la reforma a la salud, el estado de excepción, la violencia, que quiénes son los vándalos, que quién los está financiando. Ya se habla del ELN, de las FARC, de las Águilas Negras, que son policías vestidos de civil. Es decir, una cantidad de información o de desinformación mejor, que lo que hace es empeorar las cosas y calentar los ánimos. Entonces, yo creo que a nadie le sirve un país convertido en un polvorín. Yo siempre lo he dicho, debe ser muy difícil la situación del presidente Duque. Yo no sé si el presidente Duque duerma, porque tener este país en las manos como está es muy difícil. Lo que ejerce la oposición previo a unas elecciones es un momento muy complicado en el cual debemos llamar a la sensatez y pensar que todos los ciudadanos desde nuestra postura tenemos algo que aportar y algo que decir. Y nos preocupan mucho los campesinos, nos preocupa mucho la ruralidad, nos preocupa mucho saber qué está pasando con ellos. Y usted, que representa a los agricultores, pues es la persona más indicada para contarnos y decirnos con esa claridad. La situación no está fácil, no poner aquí pajaritos y decir no está fácil, porque estamos con 8 días de paro y se está perdiendo producto. Estamos viendo en Choachique se está regando la leche, en Tuluá se está regando la leche, en Buga sacaron a los pollitos de sus criaderos porque no hay cómo alimentarlos. Esa es la situación, eso no lo puede esconder ni la SAC, ni el gobierno, ni los medios, ni nadie. Por eso necesitamos que haya una solución pronta. Pues, presidente, seguimos atentos, y aquí un espacio cada vez que usted necesite o quiera comunicar algo, con mucho gusto aquí estamos, y esperando que la situación mejore por los agricultores, por los gremios de la producción y por todos nosotros los colombianos, que donde tengamos que enfrentar un desabastecimiento, la situación sería muy, muy difícil, aparte de todo lo que ya estamos viviendo. Pues Omar, Sandra, yo les agradezco de corazón el espacio, porque qué bueno poder compartir con ustedes y llegar a través de ustedes a cientos de miles de colombianos que deben estar bien informados. Yo simplemente reiteraría algo que dije al principio: con la comida no se juega, y estos bloqueos están generando un gran atentado a la seguridad alimentaria de los colombianos, a la capacidad del país de producir alimentos, y eso termina siendo indolente con un sector agropecuario. Mire, la ruralidad tiene 11 millones de habitantes en nuestro país, y son esos colombianos y colombianas que el año pasado, tal vez el año más crítico de nuestra historia reciente, sí que le cumplieron a Colombia garantizando la seguridad alimentaria. No puede ser que la forma de pagarle a esos cientos de miles de hogares y de familias que labran todos los días su tierra es con bloqueos que les cercenen la posibilidad de cumplir con su misión, que es alimentar a todo un país. De tal manera que les agradezco nuevamente, y ojalá se cuide mucho su salud
y los felicito por la buena música que tienen también en este programa. Muchas gracias, presidente. Aquí tratando de darle gusto a todos los invitados con la música diversa. Sandra, muchas gracias. Feliz resto de jueves y a ustedes, nuestros televidentes. Seguimos. Esto va hasta las 11 de la mañana y en segundos vamos a República Dominicana para hablar con el artista Pavel Núñez. Gracias, presidente. Buen día.